Esto comienza mostrando la sombría situación de los Brawlers, quienes ahora se encuentran en la dimensión de la perdición. Aunque han sobrevivido a la caída, se encuentran en el fondo del abismo, un lugar lleno de desesperación donde incluso respirar es difícil y se siente una presión abrumadora. Esto quiere decir que están en un sitio incluso más profundo del que estaban cuando fueron ahí por primera vez hace tiempo. Dan intenta buscar una salida de inmediato, sugiriendo que Drago use sus poderes para teletransportarse. Él lo intenta pero fracasa. La energía oscura de la dimensión es demasiado fuerte y bloquea su escape, dejándolos atrapados y sin opciones. Señor Drago, y le pregunto yo, ¿no que el poder de la puerta y la llave son ilimitados? Poderes que, por cierto, ustedes aún tienen, ya que los utilizaron en la pelea final contra Magmel. En fin, el Drago nerfeado ataca de nuevo. Mientras tanto, en la Tierra, el modo Armagedón se enfrenta a Guns, quien lleva el traje de Wiseman rojo y utiliza a los Nonet restantes como compañeros. El villano se burla de ellos ofreciéndoles una alternativa cruel. En lugar de ser enviados a la dimensión de la perdición, les ofrece vida eterna, entre comillas, convirtiéndose en parte de su cuerpo y fusionándose con él. Los Nonet rechazan rotundamente ser absorbidos y, liderados por el espíritu de lucha de Guns, deciden que este será su último combate. Prefieren morir peleando para adornar su final con una gloria antes que someterse. Guns lanza la batalla a Spatterix y Strong. A pesar de sus eternas discusiones, acuerdan pelear juntos. Intentan usar ataques combinados, pero el villano ni siquiera se inmuta y amenaza con absorber su poder. Betadron y sus compañeros intentan fusionarse, pero el villano interrumpe el proceso. Mutabrid es atacado, pero justo cuando está por volver a ser esfera, los Mektogan se lo impiden. Lo vuelven a atacar haciendo que se desintegre, y su poder es drenado y absorbido por el enemigo. Esto nos confirma que de alguna forma sí se puede acabar con un Bakugan, evitando que vuelva a ser esfera y acabando con su vida de inmediato. Betadron observa con horror cómo su compañero es consumido. Guns invoca a Tremblar para contraatacar, pero a pesar de sus habilidades defensivas es brutalmente derrotado y eliminado por el Mektogan. Viendo que la derrota es inevitable y que el enemigo es invencible, los Nonet sobrevivientes toman una decisión drástica. Reconocen que el verdadero deseo de Betadron no es vengarse de Armagedón, sino derrotar a Drago. Por lo tanto, deciden sacrificarse para darles tiempo a Guns y Betadron, y así puedan ir a la dimensión de la perdición y derrotar a Drago. Guns se niega a abandonarlos porque de alguna manera este tipo creó un vínculo con los Nonet, a pesar de que los acaba de conocer hace exagerando una hora. Pero bueno, los Nonet insisten en que él y Betadron deben irse. Kodokor y los demás se lanzan en un ataque con el que no van a sobrevivir. Él anuncia que su cuerpo generará una explosión masiva al ser destruido, la cual servirá de distracción. En sus últimos momentos, Strong y Spatterix finalmente se llaman compañeros con cariño genuino, aceptando su destino juntos antes de ser destruidos. Gracias al sacrificio de sus camaradas, Guns y Betadron logran escapar a través del portal y aterrizan en la dimensión de la perdición, donde se encuentran con Dan y los demás, quienes siguen buscando una salida. Dan se sorprende al verlos y pregunta por qué han venido. Betadron y Guns dejan en claro que no están ahí para hacer las paces ni para unirse al equipo. A pesar de estar atrapados en una dimensión infernal y haber perdido a todos sus amigos, la obsesión de Betadron se mantiene intacta. Él declara que luchar contra los Brawlers es el único camino que les queda, y de cierta forma lo respeto. Dentro de todos los planos que pueden ser los Nonets como villanos, me agrada el gesto de Betadron de querer morir en su ley, cumpliendo lo único por lo que ha hecho todo lo que ha hecho desde que empezó este acto. En la Tierra, Julie realiza un reportaje en vivo celebrando el Día de Bakugan. La ciudad Bakugan está de fiesta, conmemorando la convivencia pacífica. Julie entrevista a ciudadanos y Bakugan que expresan su felicidad por el regreso de la normalidad. Además, volvemos a ver a Damdos, quien confirma que gracias a los Brawlers ha vuelto a creer en los humanos, simbolizando lo que está en juego si los héroes pierden. Mientras tanto, en la dimensión de la perdición, la atmósfera es tensa. Guns y Betadron confrontan a Dan y Drago. A pesar de la situación crítica, Betadron y Guns se niegan a cooperar. Insisten en que antes de cualquier otra cosa deben resolver su rivalidad. Betadron quiere vengar a sus compañeros caídos y Guns quiere derrotar a Dan para probar su valía. Por algún motivo, ahora la obsesión de Guns por derrotar a Dan es equiparable a la de Betadron por derrotar a Drago. A pesar de que literalmente la Tierra se está yendo al diablo ahora mismo, Dan acepta el desafío entendiendo que es la única forma de llegar al verdadero Guns. Acuerdan un duelo 1 contra 1, Dan y Drago contra Guns y Betadron,
mientras el resto observa. El combate es feroz. Betadron ataca con una fuerza brutal impulsada por el rencor. Él revela que carga con los sentimientos de los Nonet que se sacrificaron convirtiendo su obsesión en poder. Por otro lado, Drago y Dan utilizan su vínculo como fuente de energía. Debo decir que esta pelea sí me gusta, y es que pareciera que recién aquí Drago demuestra lo verdaderamente fuerte que es. Y no es broma, hasta pareciera que es más fuerte aquí que cuando está fusionado con Reptak, lo cual no tiene lógica alguna, pero genuinamente en esta pelea recién puedo ver un poder mínimamente similar a lo mostrado por su evolución anterior en el acto pasado. Drago logra superar la fuerza del odio con su convicción, derrotando a Betadron y ganando el combate. Tras la derrota, Dan extiende su mano a Guns, invitándolo a luchar juntos contra el verdadero enemigo. Guns, aún confundido, rechaza la ayuda, insistiendo en que es Wiseman. Aquí interviene Reptak y lo confronta a su antiguo compañero. Él explica que Wiseman odiaba el vínculo entre humanos y Bakugan, mientras que Guns valoraba ese vínculo tanto que quería superar a Dan y Drago para ser el mejor. Reptak le pregunta quién eres realmente. Estas palabras rompen la ilusión de Wiseman. Guns recupera sus recuerdos y su verdadera personalidad, recordando su juramento. Finalmente acepta su identidad, dejando de lado la máscara de Wiseman, y se reconcilia con Reptak y Dan, prometiendo superar a Dan en el futuro, pero como rivales amistosos. Guns es un personaje que, para ser claros, no me gusta. El tipo como personaje es demasiado hueco, y es que no es su culpa tampoco, ya que solo aparece al inicio del acto y vuelve a aparecer cuando ya se va a terminar. ¿Qué personaje podría tener un desarrollo decente con tan poco tiempo? Es imposible. De él solo sabemos que era el rival de Dan, y después sirvió como molde para que el Mektogan hiciera su disfraz de Wiseman. El tipo vuelve a aparecer con una crisis de identidad. Se cree que es Wiseman y por algún motivo forja un vínculo con los Nonet, que lo lleva hasta el extremo de ir literalmente al infierno para que Betadron se pueda vengar de Drago y él pueda derrotar a Dan. Recién cuando le ganan y Reptak le da una charla de la amistad, sale de su crisis de identidad. Eso es lo que ofrece el personaje, no hay más. Y como dije, tampoco es que esto sea culpa suya, es que el tiempo no da. Es ridículo pensar que el tipo va a tener un desarrollo cuando recién vuelve a aparecer cuando el anime está por acabar. No lo sé, hermano, en vez de Guns debiste poner a alguien que ya tuviera desarrollo. Ni siquiera te pido que me pongas a un antiguo protagonista que sea Wiseman. Ya, si quieres ponme a alguno del equipo Anubias como Wiseman, o a alguna de las tontas del equipo Cellon, ya que por algo esto es el acto 2, ¿verdad, Bakugan? ¿Qué sentido tendría ser una temporada en 2 actos si al final ninguna comparte elementos entre sí? ¿A qué incompetente se le ocurriría tal cosa? Pero bueno, continuemos. Justo cuando el grupo se reunifica, aparece Wharton. Él trae una advertencia urgente. El modo Armagedón ha comenzado a moverse. La escena cambia de inmediato a la Tierra. La celebración de Yuli es interrumpida. El cielo se oscurece y el modo Armagedón desciende sobre Ciudad Bakugan. Runo y Mirra observan aterrorizadas cómo el gigante declara el fin de la humanidad y los Bakugan. El villano anuncia que destruirá la ciudad para construir su reino de los Mektogan, para luego proceder a crear una explosión gigante. Luego de haber destruido la Tierra, el modo Armagedón va hacia Nueva Vestroya. Su objetivo es destruir todos los mundos en donde existan los Bakugan y sus compañeros. En un intento desesperado por detenerlo, aparecen antiguos aliados, siendo estos los antiguos compañeros de los Brawlers comandados por Preyas. Pero un puñado de ellos son derrotados fácilmente y repelidos por el villano, quien se jacta de que los Mektogan son inmortales. Esta pelea debe ser la mayor vendida de humo y la mayor decepción que me ha dado este anime desde que lo empecé a ver. Yo me esperaba algo épico, y no me refiero a que de alguna forma los antiguos Bakugan le ganaran al modo Armagedón, sino a que tuvieran diálogos interesantes, alguna interacción relevante, pero al final muchos de ellos son simples PNG sin movimiento que son destruidos sin que puedan tener una mayor participación. Los que más o menos pudieron hacer algo fueron los antiguos compañeros de Shun, pero hasta ahí. Mientras tanto, en la dimensión de la perdición, los Brawlers siguen atrapados. Wharton revela que existe una única salida: navegar contra la corriente del tiempo, una distorsión temporal dentro de la dimensión. Al entrar en esta corriente, Wharton revela su propia experiencia previa. Él había caído en este flujo antes y viajó al pasado, llegando al momento justo antes de que Ballista fuera asesinado por Wiseman. Wharton intentó advertirle a Ballista para salvarlo, pero descubrió con amargura que la historia no podía cambiarse, ya que Ballista murió de todas formas. Esto lleva a Wharton a creer que el destino es inevitable.
inmutable. Yo desde siempre he dicho que cuando una historia recurre a utilizar viajes en el tiempo es porque la misma se quedó sin ideas y ya no saben cómo resolver una situación que su propio guión creó. Aquí básicamente los Brawlers van a ser un Avengers Endgame, con la incompetencia para resolver este conflicto incluida. Dios, esta historia se cae a pedazos. Y disculparán si me ven muy hater, pero es que la verdad todos estos últimos capítulos a mí me parecen malos y con errores que realmente no puedo ignorar aunque quiera, porque la verdad esta temporada venía siendo muy floja, pero no había nada catastrófico realmente. Pero en este punto ahora sí considero que tiene un muy mal final, aunque me duela decirlo. Los Brawlers se meten a la corriente con la intención de volver al pasado y evitar que Armagedón destruya todo. Wharton insiste en que al igual que no pudo salvar a Balista, el futuro en donde Armagedón gana es una historia fija que no se puede evitar. Sin embargo, Dan se niega rotundamente a aceptar ese destino, gritando que ellos no permitirán que el villano decida su futuro y que cambiarán esa historia. Para escapar de la corriente y regresar al punto del tiempo específico que ellos quieren, necesitan una cantidad masiva de energía para romper el flujo temporal, algo que no poseen. En este momento crítico, Betadron toma una decisión y decide confiar en Dan. El tipo declara que lo que más odia es a Armagedón por manipularlos y decide usar toda su energía vital para detener la corriente temporal momentáneamente y así abrir una brecha. Wharton decide que también es su momento de partir y se suma a Betadron en este sacrificio. Justo cuando Armagedón está a punto de dirigir su ataque final para borrar Ciudad Bakugan de la existencia, una luz brilla en el cielo. Dan y Drago emergen del portal temporal y Armagedón sorprendido pregunta cómo es posible que hayan regresado del infierno. Dan, ahora con la determinación renovada por el sacrificio de sus rivales y la esperanza de sus amigos, declara que han vuelto para derrotarlo y proteger el futuro. Dan, Drago y el resto del equipo se lanzan inmediatamente contra Armagedón. Al ver que la batalla final ha comenzado, Julie decide que su deber es informar a la ciudad lo que está ocurriendo. A pesar del peligro, se dirige al campo de batalla junto a su camarógrafo. Dios mío, Julie es, junto con Fabia, de los mejores personajes femeninos de este anime, y de las pocas cosas buenas que quedan en este final. Realmente me alegra que le den este momento. Por otro lado, Runo se queda en el laboratorio para operar los sistemas de los trajes de batalla y preparar una comida para cuando regresen. Bueno, ella quiso quedarse en la cocina voluntariamente, yo nomás digo. La batalla revela una brecha significativa entre Guns y el resto del equipo. Dan y Drago inician un ataque agresivo utilizando técnicas que Guns desconoce, ya que estuvo capturado durante gran parte de la temporada. Dan ordena una fusión entre Drago y Reptar, y Guns se sorprende al verlos combinarse, quedando relegado a ser un espectador de las nuevas habilidades de su compañero. El equipo invoca a todo su arsenal, trajes de batalla y Mektogan incluidos. A pesar del ataque masivo, Armagedón resiste fácilmente. Mirra detecta algo extraño en los niveles de energía. Gigalion aún no está utilizando el 100% de su poder, y el Mektogan explica crípticamente que no puede usar todo su poder porque aún no están todos reunidos. Durante el combate, Guns cae en una crisis de confianza, ya que ve que Dan y Reptar ejecutan maniobras avanzadas como el ataque de salto y las fusiones. Siente que se ha vuelto obsoleto. Guns le dice a Reptar que vuelva con Dan, argumentando que él ya no sirve como compañero, porque no conoce estas nuevas formas de pelear, y solo sería un estorbo. Reptar rechaza la orden de Guns, le asegura que, aunque las tácticas hayan cambiado, su vínculo es inquebrantable. La reafirmación del vínculo entre Guns y Reptar actúa como un catalizador final. De la energía de su amistad emerge un nuevo Mektogan llamado Chromopod. Con su aparición, la condición de Gigalion se cumple. Todos están reunidos. Con los 4 Mektogan de los héroes finalmente presentes en el campo de batalla, el equipo se prepara para liberar su verdadero poder infinito. Durante el combate, Mirra nota que los territorios desconocidos del sistema de Gigalion han llegado a 0, lo que significa que ha despertado el 100%. Sin embargo, para superar al enemigo, Gigalion necesita aún más poder. No le basta con la energía de los presentes. Entonces comienza a absorber una energía dorada proveniente de todo el mundo. Mirra explica que esta luz es la manifestación del vínculo entre humanos y Bakugan de todo el planeta. Y en un acto de pastrulada total, todos los humanos en el planeta con un compañero Bakugan empiezan a manifestar un Mektogan. Gigalion se vuelve dorado y crece hasta un tamaño colosal superando a Armagedón. Ante el poder abrumador del gigante dorado, Armagedón es incapaz de resistir. En ese momento, Gigalion habla con una voz que Dan y Drago no
reconocen, revelando su verdadera identidad. No es una simple máquina, sino la manifestación del Dragonoid original, el ancestro de Drago. Él explica que los Mectogan son criaturas que nacen naturalmente del vínculo entre humanos y Bakugan. El creador de los Mectogan villanos, llamado Fury, intentó forzar su creación sin este vínculo, lo que resultó en Mectogans mutantes, quienes terminaron acabando con su creador. El ancestro reprende a Armagedón, diciéndole que su error fue negar el vínculo humano-Bakugan, cuando esa es la verdadera fuerza de un Mectogan. Tras derrotar a Armagedón definitivamente, el Dragonoid original se disculpa por los problemas que su antiguo sello a los Nonets causó. Explica que viajó en el tiempo transformado en Gigalion para velar por Dan y Drago. Yo qué sé, hermanos, es lo que dice el robot, yo tampoco entiendo. Como dije, esta historia se cae a pedazos en este punto. Finalmente, el ancestro se despide, confiando el futuro a su descendiente, Drago. Con la paz restaurada, la historia salta a la reanudación del torneo Big One Climax, cuya final había sido pospuesta. Se celebra un duelo amistoso pero intenso entre Dan y Guns. Yuli narra el combate destacando que esta vez no luchan por salvar el mundo, sino por pura pasión al deporte. Aquí por un momento vuelven a aparecer los puntos de poder G, los cuales llevan desaparecidos más de un arco. En un final reñido, ya que por algún motivo estos dos le pueden hacer competencia a Drago, Dan gana la batalla, diciendo que el resultado pudo ser para cualquiera. Sí, ajá, como no. Después del torneo, durante la celebración, el grupo nota que Dan no está presente. Se revela que Dan le pidió prestado un barco a Kato para irse de viaje. En la escena final vemos a Dan y Drago navegando hacia el horizonte. Nuestro prota explica que quiere alejarse de las batallas Bakugan por un tiempo, para conocer más del mundo y evolucionar como persona, no solo como peleador. Le deja un mensaje a sus amigos a través de Kato, diciendo que definitivamente volverá. La serie concluye con Dan y Drago partiendo hacia una nueva aventura, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les depare. Y así acaba la historia de Kuso Danma, también conocido como Dan, y Salamander, también conocido como Drago. Su serie merecía un mejor final, pero bueno, creo que lo importante es quedarse con los buenos momentos de calidad que demostró tener este anime. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.